¿Cuál es la evidencia de la iglesia para el mundo? En que nos amamos los unos a los otros, no esa rivalidad de estar jalando de un brazo al hermano y el otro ministro del otro brazo, lo vamos a despedazar. El servicio a Dios es sinónimo de tengo que estar en todos los ministerios de mi iglesia, tengo que andar en todas las células de mi sector, tengo que ir a todos los cultos, a todos los servicios. ¿Eso puedo entender como servicio? Con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, de repente alguien nos pide un consejo. Allí estamos sirviendo en el propósito de Dios. Bienvenidos una semana más a la Guía Juvenil. Qué privilegio poder estar junto a ustedes, pero también qué privilegio tengo de estar con el pastor Roberto Santos. Eso. Bienvenido, pastor. Gracias. Está con nosotros Dios Jennifer bendiga. Évora también. Mucho gusto. Bienvenida, Jenny, porque no le Gracias. aplaudieron a Jenny. Es que se acordaba de Henning. Sí, Es que ya vamos tenías a- que decir Ya vamos a Henning. explicar. Ya voy a llegar a ese punto, Ok. pero quiero darte la bienvenida a Rafa Alas. Gracias. Eso. Bienvenido. Hermano Ya- Chepe. Ya extrañaba estar en un espacio juvenil, Eso. que no me habían Sí. invitado. Pero qué bueno. Guía Juvenil. Juvenil. Ya que me estás hiciste acá, el reclamo de que no he hecho una canción Sí. para la guía juvenil y que solo hice para la infantil, pero ya la vamos a preparar. Sí. Vale, pero- lo voy a anotar. Pero Lo voy a bueno, anotar, hablando de música, también tenemos a dos integrantes de Lima Adorando. Pastor Roberto Santos, aparte de ser pastor, es músico, padre de una colochita, de un adolescente Oh, también. sí, qué lindo. Y esposo. Gracias Y a canta, Dios. y Bendecido predica. ahí estamos. Es Bien como una especie talentoso. de pastor, pero a la misma vez es como un arcángel. Ya. Ah, Ya es otro nivel. sí. No, bienvenido, Definitivamente. pastor. Sí, gracias, No, gracias. Admiramos, Es un honor, Dios admiramos le su bendiga ministerio. mucho. Sí, Gracias. Que Dios lo siga usando, pastor, Gracias, de gran hermana. manera. Dios ha sido bueno y es bueno. Bueno, hoy el tema es debes sembrar y regar. Creo que es una tarea que todo cristiano tiene que hacer, esa tarea de ver a las personas como semillas que en su tiempo van a dar un fruto. Sí. La palabra de Dios también hace mucha referencia a todo esto y pues lo que siempre hacemos acá en la guía es tener una porción bíblica que nos sirve de base y que nos va a Así. ayudar el pastor Roberto para leerla. Amén. Corresponde en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 6, que dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Ok. Es súper interesante porque Sí. si nos vamos al contexto así súper amplio, encontramos a la congregación que está, bueno, Pablo está discutiendo en que hay unos que están siguiendo a Apolo, Correcto. ¿verdad? Y otros están siguiendo a Pablo. Ujú. Y entonces está como esta lucha, ¿verdad? Como de poder, un poco partidista esta discusión que está habiendo en este momento y que no se aleja de nuestra No, realidad. no. No, pero ¿qué estás diciendo? Las iglesias de ahora no tenemos Ah, nada. no. Esos vicios, ese esos problema, vicios no, ese ya. vicio, las iglesias de ahora no lo tenemos. No, para nada, No, para no, nada. no. Pues no Pasan sé. los años, pasan los siglos Sí. y suceden siempre estos problemas así, pastor. Sí, como seres humanos tenemos la tendencia a tomar equipo, fraccionarnos. Bandos. Y ese era, bandos, correcto. Y ese era el problema de la iglesia de Corinto y que se sigue dando en la actualidad, de tener ciertas preferencias al ministerio de Pablo, Apolos, que dice la Escritura que era poderoso en las Escrituras, o sea, era un hombre muy Sí. elocuente, ¿verdad? Como hoy en día hay ministerios en los cuales uno puede sentirse más inclinado, pero debemos de entender que de todos aprendemos, y ese es el objetivo de Pablo, ¿verdad? El decir, somos servidores, somos administradores. Aquí la estrella, aquí el principal no es ni Pablo, no es Apolo, no es Pedro, sino que es Yo Jesucristo. creo que es bien difícil entender eso, porque siempre, como dice usted, tendemos a tomar partido y a veces tenemos hasta nuestros pastores. Estos pastores son los que me gustan, estos no me gustan, ¿verdad? Claro. Ayer hablábamos con una compañera de trabajo y decíamos, ¿cuántas iglesias hay acá, verdad? En una sola cuadra Correcto. hay iglesias, Como tres, a veces 4. hay como 3, parecen pupuserías a veces. Pero la cosa es Tiendas. que cada persona de esta iglesia dice, no, aquella no me gusta, Correcto. ¿verdad? Yo prefiero esta, yo prefiero la otra. Y a veces hay personas que están en medio y dicen, bueno, pero ¿y entonces a cuál voy? ¿A quién escucho? Pero pareciera cerrarse a veces. No, si yo escucho a este, solo con este.
y tenemos esa exclusividad. Como ¿no? el celo, pero ¿Sí? no un celo sano, sino un celo de no, apártense, de Sí. exclusividad, porque también nosotros hablábamos antes Sí, sí. de iniciar la parte de hay muchas iglesias, muchas denominaciones y pasa que de pronto se enojan como, no, es que yo lo empecé a discipular, es que yo lo llevé a la El iglesia. tráfico. Ajá. El tráfico de ovejas. El tráfico de ovejas. ovejas. Sí. Ajá, no, es que este es mío, vea. Entonces ya se molestan cuando se van a otras iglesias y de pronto ven que allá en otras iglesias empiezan a servir en muchos ministerios y de pronto cuando yo lo traje a la iglesia, a mi iglesia, he escuchado Exacto. mucho eso de mi iglesia, ¿verdad? Y yo creo que sí, recordamos las palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando vienen y le dicen los discípulos, hey, aquellos están Sí, haciendo tal y tales cosas, ¿verdad? Y no nos siguen. Y no nos no siguen es de a nos- nuestro Ajá. club, ¿verdad? ¿Cómo esa exclusividad, verdad? No pertenecen a nosotros. ¿Cómo se podría traducir ahora en eso que está diciendo Jenny? ¿Va? No, pero yo lo llevé a la célula. Yo A le di la ruta de líder. A este yo le di la ruta de líder. Yo le hice las visitas programadas. Con nosotros se bautizó. Y no, ¿y cómo es posible que ahora por allá, verdad? Esté sirviendo en Ajá. otro lado? O sea que de nada sirve que nosotros aquí hagamos todo este proceso si al final se nos van en las ovejas. Y parece que tenemos esa exclusividad. Y viene el Señor Jesús y les dice, Momento. ¿qué están haciendo ellos? Correcto. Y vienen ellos y le dicen, están haciendo esto y esto. Lo Ahí mismo lo están nosotros. haciendo, ahí déjenlo. Así es. Ellos me pertenecen a mí, están haciendo lo que yo. Así es. No sé si eso podría ser una buena luz como para ver Sí, cómo por tomamos ejemplo, esto. en Romanos capítulo 12, en el versículo 6, habla de que Dios nos dio diferentes dones. Sí, Ok. claro. ¿Verdad? O sea, somos un equipo, somos el cuerpo de Cristo. Y más adelante, en esta primera carta a los Corintios, Pablo les dice que el ojo no le puede decir a la mano no te necesito. La cabeza no le puede decir al pie no te necesito. Todos somos útiles. Claro. Y por eso no debemos de dejar de lado las enseñanzas de Cristo, que dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, porque en esto conocerán, dijo. O sea, ¿cuál es la evidencia de la iglesia para el mundo? En que nos amamos los unos a los otros, no esa rivalidad Sí. de estar jalando de un brazo al hermano y el otro ministro del otro brazo y lo vamos a despedazar. No, ¿verdad? Sino de que somos ovejas del Señor. Sí. Él es nuestro buen pastor, su vida dio por las ovejas y nosotros, dice Pablo, solamente somos administradores, Buenísimo. servidores del Señor. Creo que actualmente pasa mucho que si yo no sirvo como fulanito de tal, en este caso como el liderazgo de Alexis o como el liderazgo de Rafa, entonces no estamos sirviendo. O como en la actualidad también los jóvenes pueden entender cómo sirvo yo a Dios. O sea, Buenísimo. el servicio a Dios es sinónimo de tengo que estar en todos los ministerios de mi iglesia, tengo que andar en todas las células de mi sector, tengo que ir a todos los cultos, a todos los servicios. ¿Eso puedo entender como servicio o cómo lo vamos a entender, pastor? No, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y hay un refrán que dice que el que mucho abarca, Poco poco aprieta. aprieta, Sí, ¿verdad? y es Entonces verdad. no podemos ser músicos, ser diáconos, cuidar bebés, etcétera, ¿verdad? Sino que Dios nos ha dado dones y ese don, esa carta a los Romanos en el capítulo 12 dice, el de profecía, que lo use en la profecía, el de enseñar en la enseñanza, el de servir en el servicio. Ok. Entonces, sí, cuando uno empieza, cuando uno tiene esa experiencia de conversión, Ese primer uno, amor. ese amor, ese fuego, uno Quiere ser quiere en todo. andar en todo, ¿verdad? Se quiere comer el mundo. Exacto, y no es malo, ¿verdad? Claro. Porque es parte, uno está enamorado del Señor, uno quiere aprender, Y en etcétera. eso uno va encontrando su vocación también. Exacto, correcto. Ahí es donde uno encuentra, por ejemplo, en la célula, hay hermanos que yo no puedo dar la enseñanza, pero pueden llevar las alabanzas, Ajá. Exacto. pueden orar por la ofrenda, pueden invitar, etcétera. O sea, somos un equipo, somos un engranaje. Interesante. Eso es interesante porque también nos da esa idea de que no soy solo yo, de que no tengo que cargarme con todo el quehacer de la iglesia,
que no tengo que ser yo el superhéroe, el superhombre, sino que tengo que descansar en que me complemento con lo que Rafa sabe hacer, Exacto. con lo que usted sabe hacer, con lo que Jenny sabe hacer, y que yo simplemente soy eso, soy un instrumento más dentro de este taller, ¿verdad? Así. Ese taller del maestro. Y yo no sé si me van a llamar apócrifo con esto que voy a decir ahorita, pero a veces no Apócrifo. solamente el servicio dentro de la iglesia, también afuera, ¿no? Sí, En la afuera. sociedad. O sea, a veces también tenemos talentos que probablemente en la iglesia no se van a aplicar, sí. ¿verdad? Porque no existe ese ministerio, tal vez Ajá. usted tendría que poner ese ministerio. ¿va? Pero hay talentos y hay habilidades que se ocupan hasta para cuestiones ya de política, Claro. ¿no? De sociedad, de economía. Y a veces, pues el Señor hasta lo saca quizá de un edificio, de una iglesia, y lo lleva Es hacia la correcto. política, Así lo es. lleva hacia otra parte, ¿no? Que es esencial también para el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Sí. Porque el Señor dijo, perdón, Sí, sí. me serán testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, Y hasta lo último de la tierra. Yo hace años conocí un ministerio que una hermana había empezado en una universidad, Ok. que tenían células En la en universidad. las universidades, ¿verdad? Entonces, en el trabajo, a veces cuando se celebra un cumpleaños, entonces, como saben que hay cristianos, que ore el El hermano. hermano. Ajá, que haga una oración la hermana, Sí. ¿verdad? O fin de año, que es acción de gracias porque Dios nos ha bendecido todo el año, etc. Entonces el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, Muy bueno. la luz no se esconde. Y no es necesario andarlo gritando, hey, yo soy cristiano, hey, yo voy a tal congregación, hey, yo aquí, no. Soy líder. No, sino que con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, de repente alguien nos pide un consejo. Allí estamos sirviendo Amén. en el propósito de Dios. Ahí viene la parte de que mi testimonio o que tu testimonio hable más Así. que los cargos que puedan preceder a tu nombre. Y muchas veces pasa que se antepone más el cargo que la persona, o dentro de la iglesia, ahí sí sirvo a todos mis hermanos, con mis hermanos estoy bien, pero ¿qué pasa cuando ya no venís al culto, cuando no estás en una reunión, cuando no estás en tu círculo de hermanos? Ahí cómo realmente estás sembrando en los demás, o qué estás sembrando en los demás, porque Así. de pronto los jóvenes se pueden preguntar, pero y yo a mis 12, 15, 18 años, ¿qué puedo sembrar en alguien? ¿O cómo puedo sembrar en una persona? Pienso que son preguntas que de pronto al Son líder le válidas. pueden hacer. Sí, claro. Ajá, o sea, mira hermano, pero ¿y entonces cómo voy a sembrar yo si de pronto yo siento que no tengo, digamos, el talento para estar en un ministerio de alabanza, o que no tengo la suficiente paciencia como para escuchar a alguien, en ese caso, o mi personalidad es introvertida? Entonces, ¿cómo puedo servir a alguien? Pablo le dijo a Timoteo, nadie te menosprecie por ser joven, sino sé ejemplo. Obediencia a los papás, buenos padres, un buen estudiante, un colaborador, ¿verdad? Que de repente, fulano, bórreme la pizarra antes, ¿verdad? Y ya todos los demás decían, este yo, este aquí, porque incluso hoy en los colegios hay un reconocimiento al servicio, ¿verdad? Y cuando uno oye al final el alumno más servicial, wow, Sí. ¿verdad? Fue porque se ha destacado durante todo el año en ser servicial, Sí. de diferente manera, ¿verdad? Claro. Entonces todos tenemos algo de Dios, algo de Dios, ¿verdad? Independientemente si uno tiene un privilegio o no, pero somos hijos de Dios. Sí. Y como hijos de Dios debemos de iluminar, poner en práctica esa semilla que Dios sembró en nosotros, el poder sembrarlo a otros. No necesariamente, se me viene al recuerdo una frase y es de la Madre Teresa de Calcuta. Ella decía que si no vives para servir, no sirves para vivir, ¿verdad? Entonces, evangelio no solo es saberme la Biblia, o sea,
está bien, hay que estudiar la palabra del Señor, hay que leer, hay que ir a los cultos, hay que aprender, pero la iglesia es la escuela espiritual que nos prepara para poner en práctica afuera la enseñanza que aprendimos durante el servicio. Hoy es cuando vamos a ponerlo en práctica con los hermanos, con nuestra familia, con los amigos, en el equipo de fútbol, en la universidad, en la escuela, en el mercado, donde quiera que nosotros andemos, que no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo en nosotros. Y yo siento que en este punto también muchas veces, y también lo digo desde la experiencia, que Dios te pasa como por procesos, donde Dios deposita algo en específico. Por ejemplo, la paciencia. ¿Qué va a hacer Dios en este caso? Te va a poner en situaciones, te va a poner en momentos complicados de la vida para que esta semilla de la paciencia pueda florecer, pueda germinar, y de estos frutos es que vos vas a compartir a los demás. Pero muchas veces también, como en estas cosas prácticas de la vida, no vemos como el servicio a Dios, pero muchas veces sí, porque de pronto hay alguien que te está viendo y está aprendiendo de, yo veo como fulanito o fulanita respira, cuenta hasta 10 y se calma, ¿verdad? Y no explota. Es una de las cosas que a veces pasa en nuestro diario vivir, o de pronto, como no me enojo o me pongo triste por algo, y luego vos pasaste por una situación, y ahí esas experiencias son las que Dios usa para que vos le compartás y le lleves el ánimo y el aliento a esa persona necesitada, que muchas veces va a ser una palabra, otras va a ser un abrazo, una sonrisa. De esa forma nosotros estamos sembrando en el corazón de las demás personas, y esto también es parte de hacer el evangelio. Eso es nuestro deber como cristianos, pero a veces se nos va o se nos olvida. Sí, eso te iba a decir, que a veces, bueno, pues a veces nosotros nos planteamos aquí como si vamos haciendo bien las cosas, ¿va? A veces los que nos están viendo ahí en cámara pueden decir como que, ay, sí, así como dicen los hermanos, pero que voy a ocupar esta palabra, pero que yuca es a veces quitarse el uniforme mental de servidor en la iglesia. Vos tenés un uniforme, no precisamente un uniforme literalmente, pero cuando vas a la iglesia te vestís de una forma y tomás la actitud de una forma, y parece que solo en la iglesia, las 2 horas, 1 hora y media, 2 horas y media. Hoy me toca servir. Así, hoy me toca servir. Cuando venís a salir de la iglesia te quitas ese uniforme y parece que con esa quitada de uniforme también ahí va todo tu carácter y tu servicio con los demás. Entonces parece que sos impulsivo, ¿va? De repente respondes a alguien todo enojado. Pero porque el uniforme mental lo dejé allá, ¿va? En la iglesia a las 2 horas. ¿Qué días te toca congregarte? Martes, miércoles y los domingos, ¿verdad? Entonces, pero de ahí los otros, ahí ya no. Entonces me permito tener a veces una actitud nefasta, no de servicio. Entonces creo que hay que quitarse también ese ¿no? Sí, y lo que pasa es eso, ¿verdad? Muchas veces hemos llevado el servicio a meramente algo bien litúrgico dentro de las 4 paredes de una iglesia, pero de pronto cuando yo escucho a una persona que está pasando un problema, una necesidad, estoy sirviendo. Cuando yo comparto un poco de lo que el Señor me ha dado para comprar tal vez un desayuno, un almuerzo o complementar a otra persona para lo que necesita, estamos sirviendo. Entonces, muchas veces en las células nos encontramos con los jóvenes que ellos están haciendo acciones de servicio, pero a veces piensan que como no tienen un uniforme o como no son los líderes, no están haciendo menos que el líder o ni siquiera lo están reconociendo, ¿verdad? Pero vemos ahí cómo nosotros que tenemos esa tarea de liderar, hemos ido sembrando y esas semillas poco a poco van dando su fruto. Otra cosa que yo quisiera mencionar es que una semilla no da su fruto minutos después de haber sido depositada en la tierra, sino que va a llevar su tiempo. Es un proceso. Cada uno de nosotros acá hemos pasado por procesos, hemos tenido que ser podados también, ¿verdad? Muchas áreas de nuestra vida. Yo varias veces he sido podado. Recientemente. Sí, vamos a abrir una sección de testimonios. Pero todo empezó así. Story time de cuando Dios me podó. Acompáñenme a esa triste historia. El INTV presenta. Pero es precisamente eso, ¿verdad? De no darnos por vencido. A veces
los líderes nos desesperamos al ver que los jóvenes no se están comportando como nosotros queremos o como nosotros nos comportamos, porque también llegamos a hacer esa comparación, ¿verdad? No, pero es que yo quiero que sean como yo. Pero lo que pasa es que mi historia, mi forma en cómo me educaron, en cómo me trataron es diferente a cómo están siendo formados ellos. Sí. Entonces, creo que ya para ir aterrizando ese tema es esa parte interesante, ¿verdad? De ser pacientes, de ser perseverantes en que lo que nosotros sembramos hoy va a dar su resultado más adelante. Y como lo decía la porción que leíamos al principio, ¿verdad? Apolos regó, Pablo y Apolos sembraron y regaron, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Yo solo soy un medio para esto. Así es. Y de hecho, bueno, yo en esto también quiero como testimonio, ¿verdad? Así rapidito, quiero compartir que yo he estado, bueno, y sigo siendo miembro de una célula juvenil, y para ese entonces, quien fue mi líder, estoy hablando de hace 8 o 9 años atrás, él fue bien paciente en el sentido de, Jenny, ¿usted cómo está? Jenny, mire, y cómo va, como acercándome más a Dios. Él fue muy paciente. Ha sido cueruda vos. Ajá, un poco, bueno. La verdad sí, testimonio de donde Dios lo rescata a uno. Entonces, también a lo que voy, que él fue muy paciente en ese momento que yo estaba en un proceso de mi vida, tenía un novio, ¿verdad? Entonces él me decía, Jenny, mire cómo va esa relación, cómo considera usted, y él llevaba como esa parte de mi vida siempre como mentoreando, y llegó un punto, pasaron muchos años después, donde dio fruto esos consejos, donde dio fruto esa orientación, que me llevó a mí la reflexión de, bueno, ¿y dónde estoy parada? ¿Vea? O sea, ¿de verdad esto va hacia adelante o va hacia atrás? Entonces, cuestionarme muchas cosas que son parte de las áreas de la vida que los jóvenes nos enfrentamos de, ¿estoy con la persona correcta? ¿Me voy a casar con la persona correcta? Entonces, para mí, en mi caso, esa mentoría, fui al fruto de considerar las aristas, ver todo y decir, pues no, vea, entonces, como escuchar la voz de Dios, entonces así, muchas otras áreas. Hace poco me clavé con este libro de James Clear, creo que se llama, ¿no? Soy malo para el inglés, no sé si lo voy a mencionar bien, pero fue uno de los que dio, creo, estuvo en la cumbre. En la cumbre, ¿no? De liderazgo. Que ya viene. Que por cierto vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Para invitarlos a esa cumbre de liderazgo. Entonces, pero el punto es de que él decía en su libro que a veces nosotros queremos resultados, ¿verdad? El líder quiere resultados, aquella persona que está trabajando en la obra de Dios quiere resultados rápidos. Y nosotros como latinoamericanos también queremos ver las cosas ya. Somos inmediatistas, eso lo decía también el pastor Mario en uno de sus estudios del Éxodo, que somos inmediatistas. Entonces, pero el punto es de que él decía, si quieren resultados, no debe ser como el fin, ¿verdad? Solamente el resultado, sino más bien aplicar un sistema, un proceso, en esto que vos decís. Tu líder aplicó un sistema con vos, ¿no? un proceso, no te abandonó, te fue mentoreando, a lo mejor de repente no hacías caso, a veces sí, pero te fue mentoreando, En algún momento todos esos consejos dieron un resultado, ¿no? Así que para aquellos que buscamos resultados, pero no sé si debe estar nuestro punto centrado ahí, sino más bien en todo un sistema. Claro. En tener un panorama más amplio de que los frutos no son inmediatos, sino que llevan su tiempo. Llevan su tiempo. Es correcto. El acompañamiento es vital, ¿verdad? De los líderes hacia los jóvenes, la labor que cada líder juvenil, supervisores, anfitriones desarrollan es vital para poder cuidar esa semilla. La semilla del Evangelio ha sido sembrada, va a germinar, va a fructificar. De ahí van a salir nuevos líderes, nuevos servidores, ministros del Evangelio. Pero es importante ese cuidado, ese acercamiento, esa vivencia cotidiana con los jóvenes, no solamente la hora de la célula, sino que, yo tengo en la zona en la cual estoy una líder que después que la célula juvenil termina, va a ver a sus jóvenes jugar fútbol. ¿Verdad? Juegan y ahí está ella ahí como árbitro, quizás la hermana cuidando que no se golpeen más de la cuenta, etcétera. Pero eso es parte. Y es algo que esos jóvenes no van a olvidar. Y ahí ella está sembrando en ellos, desde su ejemplo de aquí estoy para ustedes, es lo que ustedes tienen que replicar, o sea, el modelaje, esto es parte del modelaje. Qué bonito.
Sí, entonces al final se trata de eso, ¿verdad? El deber de sembrar y el deber de regar es algo que se hace en equipo, que es un trabajo que no lo voy a hacer yo solo, sino que voy a necesitar de un equipo de personas, ¿verdad? Incluso esta conversación tampoco podría haber sido tan enriquecedora sin cada uno de los aspectos que cada uno de nosotros hemos tocado. Y pues así tenemos que ver, ¿verdad? Como un equipo en el que uno está sembrando, el otro va regando, y el crecimiento al final lo va dando Dios. Entonces, pues creo que ha sido un buen tiempo para reflexionar sobre ese tema, y los líderes tenemos ese desafío, ¿verdad? De ser pacientes, de ser perseverantes, de no darnos por vencido y seguir confiando y creyendo que el Señor es quien hace la obra, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Yo no soy Dios, no voy a cambiar a las personas, pero sí las puedo afectar de una manera, y esa manera tiene que ser positiva, obviamente, ¿verdad? Así que quiero agradecerles por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias, Por cada Jenny. Jenny. Gracias, pastor. Amén. Un Nuestro gusto, amigo hermanos. Jesús Santo. Gracias, Sí. también, Sí, compañero, gracias, Alexis, por el invitarnos. espacio. No, Sí. es un privilegio para mí, y pues invitarlos para que estén pendientes de la producción de Lima Adorando, porque sé que ya viene. Ya Ya está. pronto. Ya viene. Falta. Ahorita Ya se ya, está cocinando, ahorita ya ya están- se está cocinando, ahorita ya Ya, está. ya hay algunas Ya está en tomas el por último ahí, hervor. dicen. Así que ajá. estén bien pendientes, porque ya vamos a empezar a decirle las fechas del lanzamiento de el segundo álbum de Elín Adorando, con esas canciones que a muchos les gustó. Hay una con la Sí. que siempre están ahí cantando, ¿verdad? Así es. Así Su que reino. sí. Amén. Sí, la cantamos a cada Insignia, rato. ajá. La cantamos a cada rato aquí. Así que pues bueno, terminamos, pero quiero invitarlos para que se suscriban a las diferentes plataformas de Elim TV. Estamos en Spotify, en Facebook, en Apple Podcast, en YouTube también. Cada semana van a recibir esos temas de la guía juvenil, la guía familiar, pero también del show de la guía infantil. Así que pues de esta manera nos despedimos y gracias. Será hasta una Amén. próxima. Gracias. Que Dios les Gracias bendiga a ustedes. todos. Dios les bendiga. Guía Cuidanza juvenil. juvenil. Eso.